Yo tenía 19 años y un cuaderno forrado en manta. Creía que las leyes, escritas con buena letra, podían enderezar la vida como se endereza un surco torcido. Aquella mañana de 1915, en la hacienda azucarera de San Bartolo, Morelos adentro, entre cañaverales que olían a dulzor agrio, vi con estos ojos a Emiliano Zapata dictar justicia. Y vi a don Julián Moncada, el hacendado más temido del rumbo, ponerse frente al paredón de adobe con la dignidad de un maniquí quebrado. Lo que nadie imaginaba era que, cuando el corneta cayó, cuando el pelotón levantó las carabinas y cuando yo ya buscaba en mi cuaderno el punto final, el viejo abriría la boca para decir una sola palabra que nos atravesaría a todos como una ráfaga fría. Llegué a San Bartolo en la grupa de una yegua tordilla prestada por mi tío Hilario, comisario de Anenecuilco. Me habían llamado no como soldado, yo no sabía de tiros, sino como escribiente. El general quería que quedara asentado, por escrito, por qué se ejecutaba a un hombre. Que no digan luego que matamos por matar, me dijo el capitán Amaro cuando me entregó el lápiz y el papel del Ejército Libertador del Sur. El viento traía del trapiche un aliento de melaza y bagazo quemado. Las moscas, negras y verdes, decretaban su propia república sobre los charcos. El portón de la hacienda, madera gruesa con clavos como dientes, estaba abierto de par en par. El zapatazo de los caballos y el murmullo de la gente contrastaban con los silencios antiguos de la casa grande. Corredores anchos, macetas de barro con geranios enfermos, una campana sin badajo en la capilla. A un lado, la tienda de raya cerrada, como si el mismo miedo hubiera echado el cerrojo. En el patio principal, bajo el sol sin misericordia de las 10, habían puesto una mesa de pino. Sobre la mesa, un tintero, un sello de goma, mi cuaderno y la lista de agravios. La lista parecía no acabar. Despojo de agua. Don Julián había levantado con sus peones un bordo en el arroyo El Nacimiento para desviar el riego hacia sus cañas, dejando secos los huertos de San Miguel y los milpas de Santa Ana. Enganche forzoso de niños en el ingenio, manos de 12 años metidas entre engranes porque son más finitas. Golpizas por deudas de raya que nunca se acababan, frijol y jabón medidos con vara larga y cuenta corta. Desalojo de 8 familias que reclamaron los linderos marcados desde los abuelos. Abuso de mujeres. Sí, eso también. Mercedes Reyes, soltera. Entró a la lista con una frase que me pesó la mano al escribir, ultrajada en la noche del 3 de abril. En la margen yo había anotado el comentario del viejo don Policarpo, uno de los ancianos del pueblo. Moncada habla de ley, pero su ley tiene chicote. Zapata apareció sin trompetas. Era más callado de lo que pintaban los periódicos enemigos. Sombrero ancho, calzones de manta, botas polvorientas, el bigote, sombra firme sobre un gesto sobrio. Caminó despacio, saludando con un buenos días a los viejos y con un leve asentir a las mujeres. Traía la mirada de alguien que ha visto demasiado y no presume. Se plantó frente a la mesa. Don Julián, escoltado por 2 muchachos morenos con carabina Mendoza, esperó sin bajar la vista. En la camisa del hacendado, todavía planchada, el sudor dibujaba un mapa. «General», dijo el capitán Amaro, «están aquí las razones y los testigos». Me señaló a mí como quien señala un clavo, no una persona. En voz baja, casi como rezando, empezaron a pasar los deponentes. Doña Teodora contó cómo su marido murió por una patada de capataz al reclamar por agua. Elías, con la mano izquierda mutilada por el trapiche, mostró su muñón como si fuera un papel firmado. Mercedes no llegó. Mandó a su hermana con un paliacate azul y un recado. «No me hagan hablar en público, que conste que lo dije». Cuando le tocó el turno a don Julián, yo esperaba el discurso, que hablaría, como hablan los que siempre han mandado, de la propiedad y del progreso, de la caña que alimenta, del azúcar que trae civilización.
Me sorprendió su economía. Se compuso el cuello de la camisa, juntó las manos como si fuera a rezar y soltó. Yo hice lo que siempre se ha hecho en estas tierras, lo que hacían mi padre y mi abuelo. Si ahora ya no se puede, díganmelo claro, pero no me inventen delitos. Zapata lo miró un momento largo, como quien sopesa una pieza de madera antes de cortarla. «Ya no se puede», dijo, con el tono de quien enuncia una estación del año. «Y lo que se hizo va a tener cuenta. No por enemistad, por justicia». Tomó la lista, la hojeó, me la devolvió. «Escriba, muchacho». La formulación fue tan sobria como su voz, con fundamento en el plan de Ayala y en los usos de los pueblos, en presencia de los vecinos de San Miguel, Santa Ana y Anenecuilco, y oídos los testigos, se condena a Julián Moncada por robo de aguas y explotación de los peones, y por los agravios a las mujeres que aquí se enumeran. Se llevará a cabo la ejecución en el patio del Trapiche para escarmiento y memoria. Firmó E. Zapata con una rúbrica breve como un garabato de viento. Sellé el papel con una fuerza que no sabía que tenía. El sello dejó un círculo rojo con el caballo y las letras desparejas. No hubo gritos ni insultos. Nadie le aventó piedras. Era como si la misma caña contuviera el aliento. Formaron al hacendado frente a un muro desnudo, entre dos puertas altas que daban al molino. El pelotón, 8 hombres con 30-30, se colocó con el sol a sus espaldas. Amaro me dio un codazo suave. «Escribe la hora». Miré mi reloj de cadena. 10:57. En ese momento me di cuenta de un detalle que años después sigo leyendo como presagio. A la derecha del muro, una acequia traía un hilo de agua que venía del arroyo de El Nacimiento. Delgada, insistente, se colaba por debajo de una tabla como si hubiese ganado su pleito sin litigio. «¿Últimas palabras?», preguntó el capitán. Yo levanté el lápiz preparado para una maldición, un viva de uno u otro bando, un reto final, la soberbia de quien no abaja el cuello ni en el cadalso. Don Julián respiró hondo, vio al pelotón, vio al pueblo, buscó con los ojos algo que no estaba. Y entonces abrió la boca. La palabra que dijo, la única, no fue perdón, no fue patria, no fue Dios. Fue otra, una sola. Cuando la soltó, el aire que olía a melaza y metal se volvió frío de repente, como si alguien hubiera abierto la puerta de una cava. Yo la oí, todos la oímos, y sin embargo, hasta que no pude escribirla, no supe lo que hacía. El corneta levantó el instrumento, el pelotón cargó, y yo me quedé con el lápiz flotando a medio centímetro del papel, porque lo que dijo no cabía en el renglón que yo tenía destinado para una frase de trámite. Me tembló la mano. El tiro resonó contra el muro. El hacendado se fue como se van las cosas pesadas, sin elegancia, con el golpe sordo de lo que cierra. Y así, mientras las moscas cambiaban de bando, yo escribí la palabra exacta que había salido de su boca. No sé si fue más justicia o más maldición. Solo sé que nos dejó a todos, zapatistas, peones, mujeres de rebozo y muchachos de Guarache, helados. No la diré todavía, porque para entender por qué esa última palabra nos paralizó, hay que saber quién la recibió, dónde estaba ese alguien parado y qué corriente de sangre se reconoció en el patio del Trapiche ese día. Hay que volver un poco atrás y caminar por la acequia hacia el Nacimiento. La única palabra que pronunció don Julián Moncada antes de caer fue «hijo». No dijo «mí». No tuvo aliento, o vergüenza, o tiempo para el posesivo. Dijo «hijo», a secas, pero miró a alguien concreto. Si yo cierro los ojos, todavía veo el vector de esa mirada, desde el hombre con camisa planchada y cuello sudado hasta el muchacho flaco, de piel cobriza, al que todos llamábamos Tomás el Topo, porque sabía meterse en los túneles de la caña sin perderse. Tomás estaba en el pelotón, el último de la derecha, apoyando la cacha de la carabina contra el hombro huesudo.
Cuando Moncada dijo «hijo», a Tomás se le resbaló el arma 1 pulgada. No bastante para que la disciplina lo acusara, sí lo suficiente para que yo, que estaba cerca, viera el temblor de su mandíbula. La historia secreta de ese hijo la conocían pocos y la sospechaban muchos. En San Miguel se decía en voz baja que Mercedes Reyes, la misma de la lista, había parido a Tomás en 1897, sola, sin compadre que estrechara la mano, ni hombre que diera el apellido. Las mujeres del pueblo sabían más que los papeles. Moncada tenía por costumbre pasar revista nocturna en las galeras de peones. Un día, Mercedes desapareció de la hacienda. Dejó un rebozo colgado en un clavo y un cesto de tejocotes a medio llenar. Volvió 2 meses después con la mirada más pegada al suelo que de costumbre. Tomás nació chico, pero con el poncho hondo y los ojos de ceniza que te miraban como si midieran tu aliento. En el pueblito, la gente aprende a contar esas paternidades sin acta, como quien cuenta lluvias, por el olor de la tierra, no por el calendario. Cuando Moncada soltó «hijo», Zapata, que observaba todo como el caporal de un destino, le giró la cara a Tomás con un movimiento leve de barbilla. No lo señaló ni lo acusó. Simplemente constató que un rayo había caído en un árbol cercano. Tomás se enderezó. Tenía 22 años y un sombrero demasiado grande para su frente. No lloró. Se le puso gris la boca. Yo anoté en mi cuaderno, la palabra fue «hijo». Luego añadí, ya para mí con letra más chica, miró a Tomás. No hubo algarabía después del fusilamiento. Amaro dio la orden de descargar armas, retiró al pelotón y Zapata pidió que acercaran el cuerpo a la sombra para que las mujeres del pueblo, no las de la casa grande, las de los peones, pudieran ver que el hombre que robó el agua y apalabró golpes, respiraba ya la misma ley que los otros, la muerte. Las mujeres no escupieron. Miraron con la misericordia áspera de quien sabe que el monstruo también tiene un rostro que alguien besó de niño. A la tarde, Zapata reunió a la gente bajo una jacaranda enorme que soltaba flores moradas como si fueran estallidos dulces. Estuvo un rato en silencio, como midiendo el peso de ese hijo en el ambiente. Luego habló con su música acostumbrada, sin gritos. «Hoy no matamos un apellido», dijo. «Cortamos un método. El agua no es de uno, es de los pueblos. Y las mujeres no son de nadie, son de ellas». Dejó que eso se nos quedara adentro. Habrá quien quiera hacer de esta muerte un pleito de sangre. No es eso, es poner linderos. Donde había una pared, habrá una acequia. Donde había un dormitorio de miedo, habrá un corredor con luz. Luego hizo algo que yo no esperaba. Mandó llamar a Tomás. El muchacho se acercó, los ojos clavados en un punto enfrente de los pies. Zapata le puso la mano en el hombro, no como a un soldado, sino como a un hijo que no es suyo. «Mira», le dijo, señalando con el mentón hacia la acequia. «Eso es lo que vinimos a devolver. No vinimos a matar padres ni a salvar apellidos. Vinimos a regresar el agua a su cauce». Tomás asintió. No dijo nada. A la mañana siguiente pidió permiso para ir a El Nacimiento con un grupo de hombres del pueblo. Llevaban palas, barretas, machetes, derribaron el bordo que Moncada había levantado con su dinero y la rabia de otros. El agua se abrió paso con ese ruido manso de las cosas que vuelven a su lugar, entre piedras, raíz y limo, como si hubiera esperado años la señal. Tomás se metió en la acequia, descalzo, y dejó que la corriente le golpeara las pantorrillas. Mercedes, que había venido con su hermana, se cubrió la cara con el rebozo. No lloró, respiró. Eso sí lo vi. Respiró de una manera que yo no conocía, como si la luz se hubiera mudado de casa. Ese mismo día, en la mesa de pino donde firmamos la ejecución, Zapata dictó un papel distinto. No era una sentencia, era una regla nueva, tan breve como un palo de maguey. Queda prohibido a los jefes y a las tropas del Ejército Libertador del Sur tomar mujeres por fuerza o por engaño. Doña o peona, soltera o viuda, es sagrada.
El que violare, fusilado será como ladrón de agua. Firmado E. Zapata. Yo escribí eso con el mismo lápiz, en el mismo cuaderno, con letra más clara que la que usé para la condena. Cuando terminé, Zapata me pidió el papel y le puso el sello con más énfasis. Ordenó que se leyera en las plazas de los pueblos y que se colgara una copia en las galeras de cada hacienda ocupada, para que nadie diga después que no sabía, explicó. La muerte de Moncada no le devolvió a Mercedes lo que le habían quitado, pero el eco de esa palabra, hijo, hizo mella en las costumbres. En San Miguel, Tomás siguió con la tropa, pero volvía a los riegos cuando podía. Yo lo vi crecer en silencio. Arregló el compuerto, enseñó a los niños a medir el agua con un palo, organizó una junta para que cada parcela supiera cuándo le tocaba su turno. Nunca le oí decir mi padre. Sí le oí decir mi pueblo. El patio del Trapiche cambió de significado. Donde Moncada había gritado a los caporales, Zapata juntó a los pueblos para repartir tierras. Las primeras escrituras, no títulos elegantes, sino actas con firmas torcidas y huellas de pulgar en tinta, se leyeron ahí mismo, con los niños trepados a la barra del Trapiche apagado. Doña Teodora recibió 3 surcos largos junto al tejocotal. Elías, al que le faltaba la mano, se quedó con una franja más angosta, pero que le permitía poner frijol y calabaza sin pedir permiso. Se oían risas secas, de esas que no suenan por felicidad sino por alivio. Yo volví muchas veces a San Bartolo después. Fui testigo de otras cosas, del luto por los caídos, de las emboscadas federales, de los corridos que inventaban los muchachos, de los cielos morados sobre el volcán. Vi a Zapata entrar y salir como entra y sale la temporada de lluvias, sin pedir permiso al calendario. En la casa grande, donde los muros habían escuchado órdenes imperativas y susurros de respeto fingido, abrieron una escuela. Yo mismo enseñé a leer con un silabario a niños que se sabían los nombres de las nubes mejor que las letras. Tomás venía por las tardes, se sentaba atrás y yo le prestaba el libro como quien presta un vaso de agua. Una vez, cuando el sol se iba y el mosqueadero hacía arabescos, Tomás me preguntó, ¿pondrá eso en su libro? No dijo cuál eso. Supe que hablaba del hijo. Pondré lo que ocurrió, respondí, que el agua volvió y que un hombre dijo una palabra tarde. Ponga entonces que no fue por él que yo me quedé, fue por el agua. Y se quedó mirando la acequia como si ahí leyera. Años después, cuando mataron a Zapata en Chinameca con trampa, otra puerta abierta como la de San Bartolo, pero esta vez con tiros de detrás. Yo regresé al patio del Trapiche. Había hombres con sombrero en el pecho, mujeres con pañuelo en la boca, niños con ojos demasiado serios. Leí en voz alta ese papel que dictó aquel día, el de las mujeres sagradas. Y agregué, con la insolencia nerviosa de quien se toma una licencia, el agua sigue ahí. Se oyó el ruido del arroyo en la acequia. Alguien dijo, mientras corra, no se acaba la revolución. No sé si tenía razón. Sí sé que el ruido del agua no miente. Tomás envejeció sin bastón. Se casó con una de Santa Ana, tuvo 2 hijos que aprendieron a leer más rápido que su padre. Nunca tomó vino en la casa grande. Decía que ese sabor era de dolores ajenos. Murió en un junio de mucho calor, sentado en la orilla de la acequia, viendo bajar hojas. Apretó en la mano un puñado de limo, como quien confirma una propiedad. Yo estuve ahí, escribí su acta con la fecha y con un agregado que no cabía en el formulario. Se fue sin deber nada a la tienda. ¿Y Lena? En esta historia no hay Lenas, hay Mercedes, Teodoras, Bárbaras, mujeres sin apellidos en los papeles que nos prestaron la cara cuando la justicia pidió una voz. Mercedes vivió con su hermana y con una gallina que ponía huevos en el mesón. Cosió rebozos para las muchachas que se iban a casar. Bendijo con una seña a las embarazadas y nunca dijo en público el nombre de quien le regaló a Tomás la mitad del rostro.
Una vez me preguntó si yo creía en el perdón. Le contesté con una cobardía honesta. Creo en el agua. Ella sonrió con la mitad de una sonrisa. Entonces usted cree en Dios a su modo. A ratos, en noches de mayo, cuando florea el maíz y huele a tierra mojada, me visita el patio de San Bartolo, la mesa de pino, el muro, el sello, el hilo de agua colándose por debajo de la tabla, y aquel hijo que se volvió frío. No es que me persiga, es que me recuerda que la revolución rompió apellidos, sí, pero sobre todo rompió bordos. El último acto de don Julián fue decirle a un muchacho una verdad que nunca le dijo en vida. No sé si eso lo mejoró. Sí sé que ese muchacho eligió no quedarse en esa palabra, eligió quedarse en el agua, que es otra forma de paternidad, la que no necesita posesivo. Si alguna vez pasas por Morelos y ves una acequia cargando la mañana, asoma la mano y tócala. Vas a sentir las historias que no salen en los libros. Un hombre que dijo, hijo, cuando ya no quedaba tiempo para decir perdón. Un grupo de pueblos que convirtieron un patio de miedo en escuela y asamblea. Una mujer que respiró por primera vez sin el rebozo pegado a la boca. Y si cierras los ojos, tal vez oigas algo más. No las descargas ni los gritos, sino el ruido claro del agua volviendo. Ese es el sonido que de verdad nos dejó helados aquel día. Porque no hay palabra que te desvista más que la que te nombra y al mismo tiempo te suelta. Y así fue. Zapata ejecutó a un hacendado cruel. Su última palabra, hijo, dejó a todos helados no por el teatro de la muerte, sino porque nos obligó a mirar lo que la historia siempre había callado. Que en estas tierras, entre caña y acequia, las sangres se mezclaron mal y el agua aprendió a separarlas. Desde entonces, cuando yo escribo una acta, pongo el nombre del padre, si se sabe, y si no, escribo claro el del pueblo, porque el pueblo, al final, es el único que te da agua cuando te falta, y esa es, para mí, la justicia más honda. Fin.